Las grandes también. Listo. Todo ya en orden. Entonces vuelvo acá. Permítanme oculto esto y arrancamos. Como les mencionaba hace un momento, la semana pasada pues abordamos temas de gestión y mirábamos sobre todo, hicimos énfasis en lo que son variables en epidemiología, entendiendo las variables como esa unidad de análisis de la investigación cuantitativa y de la epidemiología clásica. Vemos que la propuesta que hoy también les traigo de entrada es una epidemiología clásica, sobre todo digamos que parado o ubicado en ese paradigma cuantitativo, sin desconocer los aportes que también se puedan hacer desde otros enfoques, desde la epidemiología crítica, la epidemiología social o los enfoques cualitativos, que claramente siempre, como les mencioné, la invitación es que podamos hacer complementario ese análisis cuantitativo y cualitativo para esta gestión en APS. Hoy nos centraremos, el propósito de la sesión de hoy es abordar el tema de los instrumentos que se emplean en APS o que se emplean en diferentes ejercicios, no solo en salud, porque finalmente este tema de variables y de lo cuantitativo se puede aplicar también en otros sectores que nos permitan hacer análisis de cualquier información que sea de tipo cuantitativo. Y más que mirar los instrumentos, porque finalmente pues los instrumentos son esas herramientas que utilizamos en el día a día para facilitar la toma de decisiones, es cómo a partir de estos instrumentos podemos llegar a la definición de indicadores que nos permitan en determinado momento hacer un diagnóstico, hacer una valoración, implementar algún plan de salud, algún plan de cuidado, dependiendo del alcance y todo el tema de monitoreo y evaluación a partir de los indicadores, pues muchos de ellos ya definidos, y les comentaré por ahí algún par de herramientas que también son útiles al momento de hacer este tipo de evaluaciones. Y si el tiempo me da, pues también poderles compartir algunas experiencias que hemos tenido al momento de evaluar calidad y evaluar cobertura en los servicios de salud. ¿Qué propósito tenemos en este espacio, estas 2 horas? El primero de ellos es comprender, definir algunos instrumentos, cuál es la importancia de los instrumentos para la atención primaria en salud y cómo a partir de la información o de los datos que nos generan esos instrumentos y el uso de algunas medidas en epidemiología, podemos llegar a medir el impacto que muchas veces es en lo que nos quedamos cortos al momento de hacer evaluación de política pública, evaluación de planes, programas, proyectos. Siempre está el tema de resultados. Uno en el ejercicio diario muchas veces ve que la mayoría de las acciones se concentran en el proceso y en algunas ocasiones nos quedamos cortos en mirar qué herramientas, en este caso, qué medidas propias de la epidemiología nos servirían y nos serían útiles para tener una medición, ya sea del efecto, si estamos hablando de un corto o mediano plazo, o de evaluar el impacto en salud, ya si tenemos, digamos que un periodo de tiempo más amplio. Es continuar diferenciando esas herramientas, esos principios de la gestión, algunos propios del monitoreo, y con un especial énfasis que espero nos podamos centrar allí en la evaluación de resultados. Yo tuve la oportunidad de estar vinculado con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población para las Naciones Unidas por allá en el 2015 y sé los esfuerzos que se ejecutan desde el ministerio, desde las diferentes entidades territoriales, desde los diferentes equipos para poder hacer esa evaluación de resultados, es decir, pasar de evaluar el proceso, ya tener resultados tangibles que nos permitan con la mejor evidencia y con los datos mirar si eso que estamos implementando en el día a día, si esos planes que estamos ejecutando lograron los resultados esperados, ¿listo? Y un par de ejercicios prácticos que espero podamos revisar, ya colocando, digamos que en práctica esos principios de la gestión y esas herramientas que nos da la epidemiología clásica para hacer estos procesos de gestión, monitoreo y evaluación. Y aquí entonces, porfa, ayúdenme, una lluvia de ideas rápida, si me contaran ahí por el chat. ¿Qué instrumentos usan?
en su ejercicio diario? ¿Qué instrumentos usan para medir, para evaluar, para diagnosticar, para valorar? Todo aquí es válido. Finalmente, la categoría grande es instrumentos. Ya en la próxima sesión miraremos también algunas herramientas para mirar qué tan válidos y qué tan confiables son esos instrumentos que aplicamos. Listo, un minutico ahí para tener algunos ejemplos de entrada de algunos instrumentos que ustedes usen en el ejercicio diario de acuerdo a sus perfiles, a los roles que tienen dentro de los equipos. ¿Cómo vamos? Ahí todo es válido y vamos resolviendo dudas. Tomamos como ejemplo eso que ustedes me vayan diciendo. A ver por acá, instrumentos que empleamos. Súper, muchísimas gracias. Bien, entonces por aquí a ver dónde arranca esto. Buenas tardes, Neira, Yomaira, Federico. Entonces aquí nos cuenta todo el tema de tensiómetro, fonendoscopio, equipo de órganos. Válido, todo eso nos arroja información, datos para hacer esos ejercicios de valoración. Leida comenta aquí listas de chequeo, también nos generan información, nos va a permitir tomar decisiones, encuestas de satisfacción que tanto nos pesan muchas veces, listas de chequeo ahí, coincidencia con Leida. Pretes, Ana, me corchaste, postes en temas de charlas, estos pretes yo no los había escuchado. Pretés y postés. Listo, Ana, perdóname, ya lo entendí. Pretés y postés, el antes y el después, cuando hacemos alguna charla, alguna acción educativa, que fíjate que eso menciona Ana es clave, ¿no? Y quizá lo miraremos con mayor detalle la próxima sesión cuando entremos a mirar evaluación. Ese pretés y ese postés, aprovechando aquí el comentario de Ana Maldonado, uno debería darle el rigor metodológico que podría tener un estudio experimental. Uno cuando habla de ensayos clínicos, que es un estudio propio de epidemiología, estudios experimentales, ensayos clínicos controlados, por lo menos en mi caso, en algún momento uno los veía como muy asociados al tema de laboratorios y al tema clínico. Uno decía, no, los ensayos clínicos, eso es propio de la industria farmacéutica que saca un fármaco, tiene un grupo de intervención, lo compara con un placebo, hace una medición antes, una medición después para mirar si es efectivo, en este caso, el fármaco o la molécula que se esté evaluando. Pero uno debería traerse ese mismo rigor metodológico de ese tipo de estudio, hacer ensayos comunitarios o ensayos poblacionales, o por qué no, como lo plantea de manera Ana, muy puntual, una sesión educativa, una charla que nos permita hacer una evaluación preliminar de si esa charla, esa acción educativa, esa sesión que trabajaron con la profe Diana Angarita, si no estoy mal, obtuvo los resultados por lo menos inmediatos, ¿listo? Durante ese espacio de tiempo en el cual se haya desarrollado esa acción educativa. Listo, Ana, muchísimas gracias. Y por aquí creo que cierro con Adriana, que nos menciona lo del ecógrafo, equipo de órganos. Listo, entonces cualquier instrumento, fíjense que hay ustedes, hay algunos instrumentos como la encuesta de satisfacción que puede tener, digamos que un nivel más colectivo, un nivel más poblacional, lo mismo que plantea Ana, una sesión educativa, un grupo de personas, familias, alguna comunidad, y ya lo que nos mencionaba quizás Federico y Adriana, ya de un carácter más de tipo individual, ¿sí? Quizás en consulta, en valoración. Todo eso hace parte de este componente. E incluso habrían algunos instrumentos más amplios que ya vamos a revisar, que también nos van a facilitar esa toma de decisiones. Todo lo que ustedes mencionaron así, sea de ese orden clínico individual, ¿para qué se hace? Para tomar las mejores decisiones a partir de esa información.
O ya si es algo más grupal, colectivo, poblacional, como la sesión educativa, la encuesta de satisfacción, ¿qué esperamos con esa información? También tener insumos que nos facilite la toma de decisiones, ya sea para planear, ya sea para ejecutar, o como lo decía Ana, un pretest y un posttest que me permita hacer una evaluación preliminar de esa acción educativa que se desarrolla en un momento puntual con unas personas o con una población. Listo, diferentes niveles, todo válido. Muchas gracias ahí por este primer insumo que me dan ahí. Entonces, miren, cuando hablamos de instrumentos, eso que ustedes han colocado ahí que usamos en el día a día, no son otras cosas que herramientas. Listo, un instrumento en atención primaria, sea la encuesta de satisfacción, sea esa valoración, historia clínica, en fin, todas esas fuentes, son herramientas esenciales. Listo, que nos permite como profesionales, como tomadores de decisiones, que esas decisiones, esas acciones que se emprendan sean informadas. O sea, esto pareciera algo básico, ¿cierto? Señor? Pues sí, profe, yo hago aquí toma de signos vitales, evalúo esta sesión, pues esperando que me facilite las decisiones. Pero oh, sorpresa, y yo sé que ustedes también lo han vivido en los territorios en el día a día, muchas veces no sucede eso. En este periodo que yo les cuento que estuve en el ministerio, tuve la oportunidad de hacer la evaluación de algunos servicios de salud. Oh, sorpresa que eso no se da en todos los niveles. Uno encontraba ciertas aseguradoras o ciertos planes de salud que se formulaban e incluso se ejecutaban e incluso se evaluaban, pero sin tener esa información. Y yo les decía la semana pasada, uno encontraba planes de salud dirigidos en gran parte o en los cuales se priorizaban acciones para adolescentes y jóvenes. Uno veía el plan muy ordenado, muy bien planteado, dirigido para este curso de vida, pero cuando uno entraba a mirar la caracterización de la población que estaba asegurada o que vivía en ciertos barrios, territorios, veredas, o la población para la cual supuestamente iba dirigido ese plan, o sorpresa que eran adultos mayores. O es decir, no había coherencia entre lo que se estaba formulando con esa fotografía o ese diagnóstico inicial. Entonces uno diría, pues aquí por más bonito que esté el plan, es un plan que se formuló, se ejecutó y se evaluó, pero desde un inicio fue un plan que se formuló pensando en otro tipo de necesidades o simplemente no se tuvo en cuenta la realidad de esa población o las necesidades en salud de esa población. O todo lo contrario, planes dirigidos al adulto mayor cuando el grueso de la población o las principales problemáticas estaban en la primera infancia, en adolescencia y juventud. Y ustedes dirán, igual hay que abordarlo. Sí, pero ustedes saben que por temas de recursos, por temas de política, hay que hacer un ejercicio de priorización. No es que yo deje de lado en uno de esos planes a los adolescentes y jóvenes y en el otro deje de lado al adulto mayor. No, pero sí el énfasis y el foco pensaría uno que debe dar respuesta pues al grueso de la población y a las necesidades o problemáticas que se hayan priorizado. ¿Listo? Ahí debe haber coherencia entre eso que se está realizando. ¿Esto qué nos va a facilitar? La gestión del riesgo, porque pues estoy dando respuesta a las necesidades reales de esa comunidad, de esa población, de ese territorio, al monitoreo, ¿sí? A ese seguimiento continuo que hagamos de los procesos y finalmente a lo que le estamos apuntando, a lo que le está apuntando la nueva política, las nuevas directrices. Y digo nueva, pero estos son esfuerzos que se vienen haciendo desde décadas atrás, ¿sí? No, ustedes saben que hoy en día o hace unos años, ustedes no me dejarán mentir, el énfasis estaba en el número, por ejemplo, de citologías que se hacían y la meta que salía de los planes era hacer 1000 citologías y paré de contar. Se cumplían las 1000 citologías, se cumplió la meta, se evaluaba la efectividad del servicio y ya está. Eso es proceso. ¿Sí? Si yo hice 1000 citologías es buscando qué, quizás tener un resultado en salud que puede ser la incidencia de cáncer de cuello uterino. Entonces, más que ese proceso de si son 1000, 10.000 o 100 citologías, demuéstreme es una disminución en un indicador de incidencia, en este caso un indicador de incidencia de cáncer de cuello uterino. Ese sería el resultado en salud.
más que hacer las 1000 citologías o hacer los 1000 tamizajes, que está bien, que finalmente eso es cobertura, eso hace parte del proceso, pero debemos pasar de ese proceso a un resultado en salud que ojalá sea a partir de esos indicadores de epidemiología, ¿no? Una disminución de la incidencia, una disminución de la prevalencia, una disminución de las tasas de reingreso a hospitalización en temas de costos, recursos. Entonces, la idea es que podamos ir mirando cuáles son esas herramientas que nos permitan pasar de ese monitoreo de procesos, ¿sí? Cuántas citologías estamos haciendo, cuántos tamizajes, cuánta cobertura tenemos, ya una evaluación de resultados que nos permita tener un impacto, un resultado tangible, ojalá en los indicadores que nos evalúan. Razón de mortalidad materna. ¿Sí? Podemos aumentar los controles prenatales, podemos aumentar la identificación temprana de las gestantes, caracterización, todo el acompañamiento y yo espero que todo eso que se hace tenga un resultado y pueda hacer evitar una muerte materna, un bajo peso al nacer, una mortalidad perinatal. ¿Listo? Esto optimizaría esa atención poblacional, mejorando la calidad de los servicios y pues garantizando esa atención integral que se está buscando. Aquí ya me adelanté un poquito, porque es clave este tema de los instrumentos en APS. Aquí aparecen dos enfoques, el enfoque poblacional, el enfoque territorial. Lo que les mencionaba, cualquier acción que uno emprenda, pues debe partir de un diagnóstico, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades locales? Y ustedes saben que eso puede cambiar incluso de una cuadra a otra, de un barrio a otro, de un municipio a otro, de una vereda a otra. Puede que las necesidades por más cercanía que tengan en el territorio, varían. Yo siempre coloco aquí el ejemplo de Bogotá y seguramente ustedes también tendrán ejemplos en sus territorios. Hay lugares en los cuales yo estoy a este lado de la montaña o a este lado, o a este manzanas, cuadras, territorios, estrato 5, estrato 6, y al otro lado de la montaña, o pasando la calle, pasando la avenida, pasando dos o tres barrios, me encuentro con el otro extremo, ¿sí? Ya una zona de mayor concentración de problemas sociales, menor nivel socioeconómico, barrera a los servicios de salud, siendo una misma localidad, un mismo territorio, una misma montaña, pero con dos realidades diferentes. Y lo mismo, aquí puedo encontrar adultos mayores y aquí puedo encontrar una región caracterizada en mayor medida por jóvenes. Eso ya va a cambiar esa respuesta y ese análisis o esa lectura de necesidades que se tenga. Las políticas hace décadas lo que buscan es focalizar, listo, por un tema de recursos, recursos limitados. También es particular que uno muchas veces ve en la comunidad que para un tema de subsidios, entre más necesidades tenga, pues más oferta va a tener el subsidio. Aún esa persona que no tenga tantas necesidades o no cumpla con cierto perfil de pronto de ser población migrante, desplazada, pertenecer al grupo étnico, tenga también, digamos, que esa misma necesidad en temas de alimentación y nutrición. ¿Listo? Pero pues por esa misma escasez de recursos es que debemos priorizar, focalizar esas acciones y dirigir, pues digamos que los esfuerzos a esa población con mayor necesidades o con un mayor, o a esos territorios con una mayor concentración de problemas en salud, problemas sociales. Ese enfoque preventivo que nos va a permitir pues que tengamos impacto en los indicadores. Fíjense que aquí no vamos a entrar es en indicadores, incidencia, prevalencia, mortalidad, costos, que finalmente digamos que son esos resultados últimos tangibles que esperaríamos encontrar con cualquier acción y que eso se mantenga en el tiempo. ¿Listo? Por más cambios políticos, administrativos, de los tomadores de decisiones, uno esperaría que con todos estos esfuerzos, ese ejercicio de priorización, de hacer un plan acorde a las necesidades del territorio, perduren en el tiempo y se puedan mantener, y no que dado el cambio en una administración, ¿qué pasa? Eso no lo voy a desconocer porque muchas veces pasa, en la mayoría de casos pasa, se caen los procesos. ¿Listo? O que cambiaron al referente de IEPI. Muchas veces esos procesos son de personas. ¿Listo? Y si se va la persona, se cae el proceso, no debería, no es el deber ser. ¿Listo? Por más cambio de perfil, así sea el profesional que está liderando esa línea o ese proceso, o por un cambio de administración, que estos procesos tengan que iniciarse nuevamente o cambiar, digamos que todo lo que se venía
desarrollando, ¿listo? Habría una fractura ahí en esos procesos, ya sean de tipo individual, de tipo administrativo, político, que nos pesa, pero pues lo ideal es que hagamos lo posible para mantener que esas acciones continúen y se sostengan en el tiempo. Clasificar los instrumentos. Entonces yo aquí les traigo una propuesta de 4 o 5 fases en las cuales tendríamos el alcance de esos instrumentos que se utilizan. Cuando hablamos de diagnóstico, que sería como esa fase inicial, sin diagnóstico no puedo priorizar, partiendo de ahí, ¿cierto? ¿Cómo voy a priorizar si no tengo un diagnóstico? ¿O cómo voy a implementar una acción en salud o un plan en salud si no he hecho un ejercicio de priorización y si de manera previa no he hecho un ejercicio diagnóstico? O aún más, ¿cómo voy a hacer una evaluación si no he ejecutado, si no he priorizado y si tampoco he hecho un diagnóstico? Y aquí, digamos que en términos grandes aparece un tema de caracterización y perfil, pero pues sabemos que un insumo clave que tenemos en salud son los análisis de situación en salud. ¿Listo? Los ASIS, que se realizan en el orden nacional, que se realizan en el orden departamental, en el orden municipal, y por qué no hacerlo en un nivel institucional. ¿Listo? Para tener, digamos que una imagen más real de la población con la que yo estoy trabajando. Digamos que por línea tenemos esos 3 niveles de análisis, 3 niveles de organización: nacional, departamental, municipal, pero pues es una guía que también uno debería hacer uso en el orden institucional. Entonces aquí me voy a saltar a la página del ministerio para que miremos rápidamente qué nos aporta el análisis de situación en salud como herramienta diagnóstico que nos permita tener como punto de partida el inicio de ese proceso para implementar las acciones, hacer el monitoreo y la evaluación posterior. ¿Cómo se define la CIS? Es un proceso analítico sintético, cada vez es más sintético. Yo trabajé en la CIS ya hace varios años, por allá hace unos 15 años, 2012, 2015, y con los que veo actualmente, pues claramente se ha ganado bastante en hacerlos más sintéticos, más concretos. Entonces comparan de pronto una CIS por ahí del 2007, 2008, 2009, eran documentos más extensos, pues válidos, pero pues ustedes saben que eso también puede que genere una barrera al momento de socializarlo, al momento de darlo a conocer. Entonces, por eso aquí entra, dicen, es un proceso analítico sintético. Ya si usted quiere profundizar en un indicador, pues me voy a otras fuentes del instituto, de Civigila, diferentes fuentes de información si quiero profundizar en esto que nos presenta la CIS. Pero yo en lo que llevo y lo que he revisado en los últimos así, sí he visto que se ha ganado bastante en hacer un documento más concreto, más sintético, pues que también facilite su consulta, que abarcan diferentes tipos de análisis que nos permiten. Miren, ahí de entrada también está caracterizar, es lo primero: conozca su población, cómo se distribuye la población, cuál es la dinámica poblacional, geográfica, territorial. ¿Listo? Debo tener en cuenta ese contexto para poder entender esos procesos de salud, enfermedad o esas situaciones en salud allí presentes. Además de caracterizar, que si yo lo llevo a la epidemiología, aquí tiene un alcance descriptivo, ¿no? Si lo vamos relacionando con la epidemiología como disciplina, la epidemiología en un primer componente lo que nos permite es conocer la frecuencia y distribución, qué eventos, qué situaciones se están presentando y cómo se distribuyen de acuerdo a ciertas variables o de acuerdo a ciertos determinantes sociales. Además de ello, no solo es contar, no solo es ese ejercicio descriptivo, sino también hace una aproximación a explicar, ¿listo? ¿Por qué se está presentando esa situación de esa forma? Porque hay ciertos grupos con ciertas características o con ciertas variables que me están presentando un mayor riesgo. ¿Listo? Ya es un siguiente paso. Ya usted me dijo cuántos se enferman y cómo se distribuye la enfermedad. Ahora expliquemos por qué esa enfermedad, por qué esa situación en salud
se distribuye de esa forma? ¿Por qué es mayor en este grupo? ¿Por qué se presenta mayor riesgo en las mujeres indígenas, en los territorios dispersos, en el régimen subsidiado? Bueno, ya todo lo que entraría allí a marcar esos diferenciales en ese nivel de análisis. Tiene un alcance poblacional, incluye los daños y problemas de salud, así como sus determinantes. Ya sean solo de salud, yo creo que eso también ya hemos ganado bastante. O sea, hace unos años eh, nosotros profesionales de la salud asumíamos de manera individual como único sector algunas metas en salud. Fíjense que como en el 2015, en ese mismo periodo, hicimos un estudio para mirar el tema de embarazo adolescente. Y en el imaginario uno que tiene embarazo adolescente, que son barreras de acceso a los servicios de salud, listo, a métodos de planificación. Y era como lo que teníamos en la cabeza o lo que más pesaba en su momento. Listo, que el embarazo adolescente era en gran parte un desenlace de las barreras a los servicios de salud, pues en adolescentes y jóvenes que son quizás los grupos que menos acuden al sistema de salud, a los servicios de salud. Y oh sorpresa que hicimos algunos grupos focales en diferentes territorios del país, ¿listo? Territorios quizás con un mayor nivel de desarrollo, menos barreras de acceso y otros territorios más apartados. Y pues en ese tema de embarazo adolescente, ¿qué surgió de esos grupos focales? En su momento, por eso les hablo de 2015, ¿sí? Para que lo analicemos con ojos de 2015. ¿Qué nos decían a los adolescentes? Yo quise asumir la maternidad a temprana edad. Fue decisión mía quedar en embarazo a temprana edad. ¿Listo? Entonces eso nos cambió todo en su momento. ¿Listo? Pues dirán, sí, eso ya se sabe, pero pues en 2015 digamos que el marco que teníamos era pues trabajarle fuertemente al tema de acceso a los servicios de salud. ¿Qué se hizo? Pero pues digamos que ahí nos dimos cuenta de que esa respuesta para el embarazo adolescente y como para cualquier otra situación en salud, pues demanda el trabajo colaborativo con otros sectores. ¿Qué nos decían? Quise estudiar y no pude. ¿Quién tiene que entrar ahí? Bueno, sentémonos con Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, a ver qué hacemos, porque esto también es una problemática que le compete a ellos. No hay oportunidades educativas, oportunidades laborales, tampoco las hay. Entonces, ¿con quién nos sentamos? Creamos una mesa de trabajo para mirar si estos jóvenes que quizás se le han cerrado todas las puertas en lo educativo, en lo laboral, pues buscan otras oportunidades, otro proyecto de vida que quizás retrase esa decisión de asumir la maternidad a temprana edad. Y temas tan simples como uso del tiempo libre. Entonces, ¿qué hacemos con cultura? ¿Qué hacemos con recreación, cultura, recreación y deporte para mirar qué programas podemos hacer para estos jóvenes que salen a la una del colegio, si están estudiando y tienen toda la tarde y toda la noche libre sin, digamos que posibilidad de pronto hacer algún deporte o alguna actividad cultural? ¿Listo? Entonces, por eso aquí nos dicen, sean de competencia del sector salud o de otros. Y por eso es que la APS como línea estratégica propone ese trabajo ese trabajo transectorial, porque si lo seguimos ubicando únicamente en salud, pues sí, yo le trabajo fuertemente el tema de educación, promoción, facilito todo el tema del modelo de servicios de salud amigable para adolescentes y jóvenes, facilito el acceso a los servicios, pero ¿qué hacemos con este tema de educación? De trabajo, incluso de violencia, mucho tema de violencia intrafamiliar, pues cuál era la única salida que tenía esa adolescente, asumir la maternidad pensando en salir de ese conflicto o de ese contexto violento que incluso tenía al interior de la familia. Y muchas otras variables, muchos otros determinantes que configuran, digamos, que ese escenario para que un adolescente a los 14, 15, 16 años diga, fue decisión mía asumir la maternidad a temprana edad. Pero esa es la punta del iceberg, ¿no? La decisión que tomó. ¿Cuáles fueron todos los factores que contribuyeron para que esa gestante o esa adolescente decidiera asumir la maternidad, en este caso, a temprana edad? ¿Listo? En eso también hemos ganado. Yo sé que ya muchas de las metas que estaban únicamente hace unos años para salud son metas compartidas con otros sectores facilitando ese trabajo transectorial.
Momentos y pasos para la construcción de la CIS. Aquí el ministerio propone tres: el tema del alistamiento, que es todo el reconocimiento de las fuentes de información. Listo, también se ha ganado en los sistemas de información. Yo les decía la semana pasada, ya quisiera uno tener un sistema de información como el financiero, listo, el bancario. Ellos saben en tiempo real si usted sacó plata, si no sacó plata, quién se la envió, cuánto le consignaron, dónde la sacó. Listo, en salud sabemos que aún tenemos problemas con esos sistemas de información, pero pues se va avanzando, listo, en todo lo que podamos emprender, ejecutar y proponer. Y pues hoy en día con todas las herramientas de la IA, pues también digamos que se tiene una oportunidad grande ahí para mejorar esos sistemas de información en tiempo real. Posterior viene el análisis y comprensión. Entonces, fíjense que aquí está el análisis de datos cuantitativos y salidas gráficas. Listo, y por aquí también debe estar lo quali. Fíjense que aquí también nos mencionan desarrollo de escenarios participativos, todo ese tema de participación social comunitaria que permite integrar no solo esa visión cuantitativa. Una cosa es lo que dicen los números. Listo, y desde la epidemiología clásica siempre nos hemos centrado en lo numérico. Y yo a partir de los números le puedo decir, miren, las mujeres que pertenecen a grupos étnicos, las mujeres gestantes que pertenecen a algún grupo étnico, tienen 6 veces más riesgo de morir en ese proceso de gestación que las mujeres que no pertenecen al grupo étnico. Eso se lo puedo explicar a partir de la epidemiología y a partir de los números. Y si digo, las mujeres de grupos étnicos tienen 6 veces más riesgo, 6 veces mayor probabilidad de presentar un desenlace fatal durante la gestación en comparación con aquellas mujeres que no pertenecen a grupos étnicos. Eso es lo numérico. Eso lo numérico me está mostrando que aquí hay un exceso de riesgo, que me está aumentando el riesgo 6, 5 veces. Y pare de contar. ¿Listo? Pero ya es ese ejercicio que hagamos con la comunidad en el territorio, con información cualitativa, que nos ayude a entender por qué se está dando esa brecha. ¿Listo? ¿Por qué los grupos étnicos me están presentando una mayor razón de mortalidad materna? Los números ahí puede que se queden cortos. ¿Listo? Pero ya cuando se complementa toda esa información desde los territorios, desde la participación social y comunitaria cualitativa, pues claramente vamos a tener una visión más amplia, más clara de por qué se presentan esos resultados desiguales en salud. Un mapeo. Aquí en Bogotá, en una localidad, una vez lo hicimos, se nos aumentaron los casos de mortalidad perinatal. Listo, en el proceso de monitoreo que hacíamos a los indicadores desde vigilancia, se nos presentó una alerta porque un momento a otro hubo un aumento inesperado de mortalidad perinatal, que hicimos un ejercicio de mapeo. Y oh sorpresa que gran parte de esos casos o esas mortalidades perinatales se estaban concentrando, sin mentirles, como en 3 manzanas. ¿Listo? En un territorio muy delimitado. Ya cuando uno llega al territorio, pues claro, población migrante, población en condición de desplazamiento, pues uno qué hace, focalizar las acciones para allá, porque es la alerta que se me generó desde el sistema de vigilancia y pues digamos que facilitar el acceso, el acompañamiento, el seguimiento a ese micro territorio que fue el que se, pónganle ustedes que de 10 mortalidades que se están enfrentando, 6 pertenecían a ese microterritorio. Entonces, pues vayámonos para allá, focalicemos esas acciones y mitiguemos esa problemática de alguna manera. Y simplemente lo que les digo, fue un ejercicio de mapeo. Cojamos las mortalidades, ubiquémoslas en el mapa y miremos si hay alguna relación. Y oh sorpresa que encontramos que gran parte de esa mortalidad estaba concentrada en unos microterritorios. Ya cuando se hace el abordaje al microterritorio, pues era población que estaba llegando de otras ciudades por condición de desplazamiento, mujeres migrantes, y pues ahí ya vendría qué va a priorizar y qué acciones va a tomar para esos microterritorios en este evento puntual. ¿Listo? Hablando, digamos, que de la mortalidad perinatal, que fue lo que nos generó esa alerta. Entonces, ¿qué nos permite eso? Priorizar los problemas de salud en los territorios con participación de los actores sociales y emitir conclusiones y documentar ese proceso. Y finalmente, ya cuando tenemos este análisis y comprensión, pues vendría todo el tema de socialización y difusión, que ahí también muchas veces nos quedamos cortos y yo creo que con estos ejercicios que se han hecho desde ASIS, de hacerlos más concretos, pues facilitan ese proceso de comunicación.
con los diferentes actores y sectores del territorio. Salud no se puede quedar con esto hay que darlo a conocer a los otros sectores porque pues esa respuesta debe ser intertransectorial para que obtengamos mejores resultados. ¿Listo? Y se tome decisiones ya sea en el nivel territorial o nacional. Los capítulos de la CIS, listo, aquí nos proponen 6 capítulos, aunque pues uno podría decir son 3 grandes bloques. Listo, pero entonces aquí está. Hay una guía metodológica, esta guía conceptual y metodológica para la elaboración y planeación a partir del análisis de situación en salud. Ahí están las resoluciones. ¿Qué propone ese ASIS o qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que debería tener no solo ese análisis de situación en salud, sino cualquier proceso que tenga que ver con comunidad o con la implementación o formulación de acciones? Los dos primeros, fíjense que es configuración del territorio. Listo, conozca el territorio, conozca cuáles son esas condiciones sociales, económicas, de calidad de vida, bajo ese enfoque los determinantes de la salud, determinantes sociales de la salud y enfoques diferenciales y territoriales. Pocas palabras que es conocimiento del territorio, enfoque territorial y enfoque poblacional. Ahí tendríamos los dos primeros capítulos, ya le hacemos un barrido rápido al último informe que nos entrega el ministerio. Capítulo 3. Aquí viene todo el componente epidemiológico. Esto lo que hace algunos años conocíamos como perfil epidemiológico o perfil de morbilidad y mortalidad. Digo, a veces si me critican por decir eso, pero suena feo, pero muchas veces nos limitamos a contar enfermos y a contar muertos y pare de contar. Es un ejercicio descriptivo que claramente necesita un mayor nivel de análisis. Entonces aquí que vamos a encontrar esa situación de salud, indicadores de morbilidad, que los vamos a revisar, indicadores de mortalidad y problemáticas y necesidades sociales y ambientales que afectan la salud en el territorio. Esto tiene una periodicidad de un año, pero debería ser un proceso continuo, sistemático, que nos permite ir actualizando. ¿Qué pasa acá? Ustedes saben que las fuentes de información oficiales, por bien que estemos, van un año atrás. ¿Listo? De hecho, fíjense que aquí la última publicación, o por lo menos por donde yo ingresé, creo que aquí la última publicación es del 2024. ¿Listo? Y me imagino que ahora en 2026 saldrá la información oficial de 2025. Por lo mismo, sistemas de información, mientras estadísticas vitales, el DANE, bueno, las diferentes fuentes validan esos datos. ¿Listo? Entonces aquí estaría en el capítulo 3 todo ese perfil epidemiológico de morbilidad, mortalidad y las problemáticas y necesidades sociales. Ya luego vienen las respuestas. ¿Qué se está haciendo? Y si eso que se está haciendo ha obtenido los resultados esperados. Listo, ahí ya vendría. Ya sé cuál es la problemática, ya sé cuáles son las necesidades. Ahora miremos cuál es el análisis de esas respuestas y si eso ha tenido algún efecto o algún impacto en ese indicador o en esa situación. Y producto de ello viene el ejercicio de priorización. Hay que priorizar, como les digo, por temas de recursos, por políticas de focalización. Se debe priorizar y uno muchas veces debe tomar decisiones. ¿Será que me voy con salud mental o será que me voy con salud materno-infantil? Eso pasa en la realidad, ¿cierto? Y hay que tomar una decisión y pues esa decisión, ojalá no, esa decisión debe estar fundamentada en la mejor evidencia y en los datos. Si priorizo un tema de salud mental para adolescentes, justificarlo y de pronto me tocó dejar en un segundo nivel el tema de salud sexual y reproductiva, pero son decisiones que hay que tomar. Que hay que trabajarla ambas, sí, pero muchas veces ustedes saben que ya sea por recurso, por tiempos, no es posible. Nos toca tomar una decisión o dirigimos los esfuerzos al tema de salud mental porque el tema de suicidio, de violencia, de consumo de spa está disparado, o quizás me voy por el tema de salud sexual y reproductiva porque el tema de enfermedades de transmisión sexual o embarazo adolescente es lo que arrojan los datos. ¿Listo? Quisiéramos abordar ambas, pero ustedes saben que en la realidad en el territorio muchas veces tenemos que tomar esas decisiones. Entonces la idea es que esas decisiones las tomemos a partir de los datos, esos instrumentos que se emplean.
Y ya vendrían las propuestas y recomendaciones que se establecerían en el marco del Plan Decenal de Salud Pública y del modelo de APS. ¿Listo? Y entonces permítanme, mire, aquí análisis 2024, creo que es el último, está 2025, ahí luego me lo comparten. Encontramos eso que se propone allí. Aquí simplemente va a ser un recorrido rápido. Yo sé que eso ustedes también lo tienen a la mano y ejercicios de socialización que realizan al interior de los equipos. Pues entonces fíjense que aquí están esos capítulos, como les decía, aquí más que los 5 o 6 que estaban aquí, ya se me olvidaron cuánto nos proponen aquí. Salgamos de la duda. Aquí proponen 6, pero lo que les decía son 3 bloques grandes. Seguramente agrupan esos 6 capítulos. Listo, toda la caracterización, listo, territorial desde los determinantes, la situación en salud, entonces viene el tema de morbilidad y mortalidad y ya algunas condiciones y viene el análisis de respuestas. Fíjense que son como 3 grandes bloques, lo poblacional y territorial, lo propio en salud, si lo llevamos a epidemiología y ya el análisis de las respuestas que se tienen. Listo, y pues aquí estaría para que si no lo han consultado, aunque yo me imagino que sí, lo puedan mirar con más calma. Este es el nacional. Encontraremos uno departamental y encontraremos un ejercicio también municipal. Mire, ahora son 71 hojas. No sé, valdría la pena mirar por allá esos así del 2007, 2008. Creo que incluso duplicaban en extensión esto que nos proponen hoy en día. Listo, aquí no me voy a detener porque ya incluso tomé algunos ejemplos de aquí de la CIS para que lo podamos ir desarrollando. Listo, ahí me devuelvo entonces. Este es otro boletín, pero lo vamos a utilizar más adelante. Entonces tendríamos un instrumento de diagnóstico, que claramente ahí el mejor ejemplo será este análisis de situación en salud. Yo he hecho una miradita aquí por el chat. Entonces, bien, aquí también Cristian nos decían las escalas Bartel, Glasgow, todos instrumentos, listo, y me arrojan definición para tomar una decisión. Muchas gracias, Cristian, ahí también por ese otro ejemplo. Fue en el que yo me pierdo acá donde estábamos. Aquí, listo. Entonces, diagnóstico, mejor ejemplo, ese análisis de situación en salud. Y aquí aparecen otros que creo que en gran parte, incluso lo que nos mencionaba Christian ahí con la escala de Bartel o la escala de Glasgow, esa historia clínica, o ya si me voy más al ámbito familiar, comunitario, el familiograma y el locomapa, ya serían instrumentos de valoración. Y ya más adelante vamos a mirar un comparativo, porque uno muchas veces confunde diagnóstico con valoración. El diagnóstico quizás es qué problema hay y qué tan grave es el problema. ¿Listo? Y ya la valoración quizás es ahondar o profundizar un poco más en esa problemática. Casi que sería como estratificar el riesgo. Eso se puede decir, yo tomo una foto de la población, identifico las familias, ¿listo? Que sería una acción del diagnóstico. Y ya en valoración podríamos clasificar el riesgo de esas familias a partir de un familiograma, de un ecomapa. O si me voy muy a lo clínico, los instrumentos que ustedes mencionaban por el chat o a partir de la historia clínica, yo puedo estratificar ese riesgo que estoy identificando en ese diagnóstico. Ya les muestro un ejemplo más aplicado para hacerme entender en mayor medida qué correspondería al diagnóstico y cómo ese diagnóstico pasamos a un ejercicio de valoración y estratificación del riesgo para priorizar ciertas necesidades. ¿Listo? Y gran parte de los instrumentos que ustedes me mencionaron, sobre todo en ese componente clínico individual, pues nos caerían aquí en estos instrumentos de valoración. Cuando hago el diagnóstico, cuando estratifico ese riesgo, pues ya vendría la planeación. Listo, ya tengo el mapa general de Colombia, ya se priorizaron algunas necesidades problemáticas a partir de ese ejercicio de valoración, pues ahora viene ese ejercicio de planeación, sea un plan territorial de salud, un plan de salud o incluso un plan de cuidado individual o un plan de cuidado familiar o comunitario.
Ejecuto el plan y durante esa ejecución, ¿qué debo hacer? Monitoreo. ¿Listo? Entonces el monitoreo es ese seguimiento continuo, sistemático que hago frente a ese plan o a esas intervenciones que se están generando. Tema de controles prenatales, ¿cierto? Todo lo que se hace en lo familiar, en lo comunitario, para dar a conocer a las familias gestantes la importancia de asistir a los controles prenatales. Si ya hice esa acción educativa, esa acción promocional, ¿yo qué espero hacer? Pues que el porcentaje o la adherencia a los controles prenatales aumente. Esto de cierta manera me está diciendo, vea, esto que hicimos en esta primer fase de irnos a los barrios, de irnos al terreno para dar a conocer la importancia de la adherencia a los controles prenatales, pues ya se ve un efecto en ese monitoreo porque pues tenemos una captación temprana o un mayor número de mujeres con 3 o más 4 controles prenatales. ¿Y cuál sería el resultado final de eso? Pues que no se presente una mortalidad materna, no se presente un bajo peso al nacer, no se presente una mortalidad perinatal infantil. Esto que sería como una de las fortalezas de esa adherencia a los controles prenatales. Ya sería el resultado. ¿Listo? Y eso como lo demostramos con datos y a partir de indicadores. Ejemplo acá un poco de lo que sería proceso, es decir, lo que yo evaluaría todos sujetos a discusión, porque uno si cambia la perspectiva y cambia el panorama, digamos que esto que tenemos proceso podría llegar a ser resultado, sí, listo, pero pues ya habría que analizar la situación para mirar si esa cobertura de tamizaje sería un resultado final o sería más un proceso. Lo que les mencionaba hace un momento, miren, si yo tengo aquí la proporción de gestantes con más o 4 controles prenatales, ¿yo qué esperaría? O sea, yo dónde vería como ese resultado final. No es unicausal. Esto recuerden que aquí ya estamos en un modelo multicausal con los determinantes, entonces yo no puedo hacer una relación directa de decir que no, ya es que si tengo a todas con más de 4 controles prenatales, se eliminó el bajo peso al nacer, no. Porque ustedes me dirán, profe, pues que también hay otras condiciones biológicas propias de la madre, no modificables, y coincidiría con ustedes. Esto digamos que aquí es un ejercicio más que buscar causalidad, de decir no, a la fija eso tiene una relación directa, es mirar un tema de asociación. Ese tema de asociación propio de la epidemiología que también entraremos a revisarlo, me dice si hay alguna correspondencia. ¿Listo? La asociación en epidemiología es una correspondencia. ¿Correspondencia en qué sentido? En este caso, entre dos variables, que yo pueda decir, a mayores controles prenatales, menor es la cifra del bajo peso al nacer. Y eso lo dice la literatura, lo dice los estudios, y de hecho ahorita miramos un ejemplo frente a ello. ¿Listo? Pero no es que sea determinista, porque ahí usted me puede decir, vea, yo tuve una gestante, profe, que tuvo 12 controles prenatales y el niño nació con bajo peso al nacer. Sí, todo en epidemiología es así. Usted puede decir, yo tuve un tío que fumó toda la vida, se fumaba, no sé, una cajetilla al día y nunca presentó ninguna enfermedad relacionada con el consumo de tabaco. Listo, porque siempre es en temas probabilísticos. Yo sé que usted puede tener una mayor probabilidad o una menor probabilidad de presentar cáncer de pulmón bajo esta exposición. Aquí lo mismo, yo sé que usted puede tener una mayor probabilidad de tener un niño con bajo peso al nacer si no tiene una adherencia a los controles prenatales. Listo, siempre en términos probabilísticos. Porque está el caso contrario. Usted dice, mire, esta persona era muy juiciosa, no tuvo exposiciones, nunca fumó, fumó de leña, en lo que trabajaba no tenía ninguna exposición de origen ocupacional y desarrolló un cáncer de pulmón. Esto siempre en temas probabilísticos, que yo tenía todas las vacunas contra COVID, todos los refuerzos, todo el esquema y falleció por COVID. Esto siempre en temas probabilísticos. Entonces, proceso uno que podría decir, cobertura de tamizaje. Podríamos hacer una cobertura de tamizaje frente a hipertensión. Listo, a partir de ese tamizaje voy a identificar las personas con hipertensión buscando que una vez se diagnostiquen, pues tengan un tratamiento efectivo y puedan tener su presión arterial controlada. Ese sería el resultado final. El de las gestantes, a ver qué otro hay acá. El porcentaje de familias caracterizadas con enfoque de riesgo, seguimiento de cohortes de pacientes crónicos, y uno podría decir el resultado final o el impacto tangible sería tener una tasa de hospitalizaciones, una disminución en la tasa de hospitalizaciones evitables por condiciones crónicas.
¿listo? O una mortalidad evitable disminuida gracias a ese seguimiento, a esos tamizajes, a esa caracterización. ¿Dónde debe estar el énfasis? Aquí en el resultado, ¿listo? Resultados en salud. Creo que aquí ya me voy a ver con un ejemplo. Ah, bueno, cerremos con este y ya miramos un ejercicio aplicado. Cuadro comparativo de esos cuatro momentos. El diagnóstico, ¿a qué pregunta responde? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tan grave es el problema? ¿Listo? Magnitud. ¿Qué pasa y qué tan grave? Que ahí sí yo lo voy relacionando con indicadores de epidemiología. Aquí el indicador de prevalencia es útil. ¿Listo? La prevalencia que me dice casos existentes en determinado periodo del tiempo. ¿Listo? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tanta carga de enfermedad? ¿Qué tanta carga de mortalidad hay? ¿Cuándo se debe hacer el diagnóstico? Sí o sí en el inicio. Y las herramientas que entraríamos a utilizar desde la epidemiología es un ejercicio descriptivo. Esto es el primer componente. Dígame cuántos casos se están presentando, cómo se distribuyen de acuerdo a ciertas variables o determinantes. Pare de contar. Ahí tengo la fotografía, que si yo lo quiero mirar en temas de investigación y lo relaciono con diseños o estudios en epidemiología, es un estudio transversal o de prevalencia, una medición en el tiempo que me dé a conocer la magnitud de esa situación que estoy evaluando. Hasta ahí llegaría el diagnóstico. Miren lo que nos aporta la valoración. Aquí ya cambia, ya usted arriba me dijo qué pasa y qué tan grave es. Aquí vamos a estratificar el riesgo. ¿Cuáles son las poblaciones, cuáles son las comunidades, territorios, personas, de acuerdo a lo que se esté evaluando, que están siendo más afectadas por esa problemática? Mortalidad materna se presenta, sí, es alta, se duplicó, viene en aumento, pero al momento de hacer la valoración de esa problemática, pues cuáles son esas familias, cuáles son esas mujeres que están siendo más afectadas por este tema de mortalidad o por este tema de enfermedad. Y a partir de ese ejercicio, pues hago la priorización. Si sé que son mujeres de comunidades étnicas, de grupos étnicos, de ciertos territorios, pues la idea es priorizar esa población, lo que les contaba hace un momento, ¿no? Encontré tres manzanas en el cual se disparó la mortalidad perinatal, pues prioricemos, ¿no? O sea, lo que no le cabría a uno en la cabeza es que usted se vaya para otro territorio. Que también puede tener necesidades, sí, todos tienen necesidades, pero en este momento la alerta se me está generando aquí puntualmente en esta situación, pues priorizo, porque fíjense que el ejercicio quizás muchas veces no es excluir y dejar de lado esas otras necesidades o esas otras poblaciones, sino en ese momento, bajo esos recursos, hacer esa gestión y priorizar, digamos, que esa alerta que se ha generado. Y desde la epidemiología ahí ya no es descriptiva, aquí ya tiene que ser un componente analítico, ¿listo? Porque ya cruzamos variables, ya nos dimos cuenta que esta problemática se está presentando más en estas poblaciones. Y aquí entraríamos a ver medidas de asociación en epidemiología. ¿Listo? Que uno a veces dice eso, ¿cómo se hace? Y ya vamos a ver que es un ejercicio que con los datos que uno maneja puede hacer ese ejercicio de asociación y establecer ese exceso de riesgo en términos cuantitativos. El bajo peso al nacer se está presentando 6 veces más en mujeres o madres adolescentes. Esto son medidas que me cuantifican el riesgo y además de cuantificar el riesgo, lo que me están indicando es qué tan fuerte es esa asociación. No es lo mismo que yo diga, eso le incrementa el riesgo 3 veces, que igual hay un exceso de riesgo, a que uno de pronto diga se está presentando 15 veces más. ¿Listo? Ambas están asociadas, ambas tienen que ver, pero esta me está incrementando el riesgo 15 veces más. Esta también me lo está incrementando, pero 3 veces. Y si debo priorizar, pues le apuntaría quizás a esta, que es la que me está incrementando en mayor medida esa probabilidad de presentar ese evento o situación. Hicimos las acciones, las estamos ejecutando, viene todo el proceso de monitoreo, ¿sí? El seguimiento continuo, cómo está evolucionando, ¿listo? Cómo se está comportando, cuál es la tendencia de ese indicador. Ha venido un aumento el porcentaje de control prenatal, ha venido disminuyendo la mortalidad materna. Esto se hace durante el proceso, es continuo ese tema de monitoreo
Y la evaluación, como lo mencionaban ustedes, casi que es ese pretest y posttest. ¿Listo? Cogemos la fotografía inicial, lo comparamos con la fotografía final y a partir de los datos, porque uno puede decir desde la percepción, es que capacité a todos los profesionales, es que capacité a todas las familias, es que caractericé todas las familias, desarrollé procesos de formación con toda la comunidad, pero si el indicador sigue siendo igual, no es que esté mal, ¿listo? Porque pues uno sabe que detrás de esas acciones se ha ganado en temas de tejido social, en temas de redes sociales comunitarias, mayor vínculo con los equipos de salud, pero finalmente ese impacto, ¿dónde lo vamos a ver? En los indicadores. Disminuyó el bajo peso, disminuyó la mortalidad materna o mayor adherencia. Vemos que eso finalmente es lo tangible. Y ahí sí, de pronto, discúlpeme si me quedo muy en lo numérico. Uno muchas veces dice eso, sí, no se logró disminuir el indicador, pero miren, es que ya tenemos una red de madres comunitarias conformadas, posicionadas, que nos están acompañando a las gestantes, las estamos caracterizando, listo, pero pues de pronto en ese momento aún no se logra ver ese resultado final. Listo, y habrá que mirar qué se puede hacer adicional para que el impacto se vea de manera tangible en los indicadores. Sé que suena un poco odioso, pero muchas veces es lo que uno tiene en la cabeza, el dato. Listo, y ustedes saben que hay tomadores de decisiones que por más que ustedes le digan, miren, hicimos esto, fortalecimos esto, caracterizamos toda la población, muchas veces que es lo que nos pregunta el gerente o el líder, dígame en cuánto estaba la incidencia y en cuánto quedó, o en cuánto estaba la prevalencia y en cuánto quedó, o en temas de hospitalizaciones, cuántos costos teníamos por reingresos y ahora cuántos costos tenemos por reingresos. ¿Listo? Mirada inicial y mirada final, y muchas veces conoce el proceso, por eso les digo, ahí ustedes dirán, no estoy totalmente de acuerdo, créanme que yo también soy consciente de eso. ¿Listo? Porque pasa, ¿no? A veces dice, no, es que acá se ganaron muchas cosas que de pronto no se le da el valor que podría atender lo numérico o el indicador como resultado, pero en ese proceso se tuvieron muchas victorias, muchos logros que desafortunadamente muchas veces no se ven o se invisibilizan porque no se logró obtener ese resultado cuantitativo. ¿Listo? Ahí sí me dicen, no estoy tan de acuerdo, soy consciente de eso. ¿Listo? Pero la realidad que nos muestra eso, en cuánto estaba, en cuánto quedó por más. Es que lo hago también con mis estudiantes. Usted me puede decir, mire, profe, capacité al 100% de los enfermeros y médicos en temas de humanización. ¿Listo? Y el ejemplo que ustedes colocaban ahorita. Y la encuesta de satisfacción sigue igual. Esa es una realidad, ¿cierto? Que muchas veces, miren, hice este trabajo, logré llegar al 100% de los médicos, enfermeros, nutricionistas, bueno, al 100% del equipo de salud, promoviendo esta política de humanización del cuidado, ¿listo? Bonito, las sesiones evaluadas de manera positiva, hicimos el pretest y el posttest y evidentemente los profesionales o el equipo de salud conocen mayor medida la política, pero uno esperaría que todo ese trabajo se vea reflejado por lo menos en la encuesta de satisfacción, ¿listo? O en otros indicadores. ¿Listo? A eso voy un poco, ¿vale? Un poco lo cuantitativo ya como el resultado final y lo que se pueda ganar desde el proceso. Entonces, miren, quedémonos con esta foto. ¿Listo? Tipo de instrumento, diagnóstico, valoración, monitoreo y evaluación. Y lo vamos a mirar aquí con un ejemplo. Venga, es que después se me olvida esto. Ya les muestro esto rápido. Antes de irnos con el ejemplo, para mirar ese tema de indicadores. Nacimientos en Colombia, aquí rápidamente este informe del DANE, con corte a 2024. Listo, ¿qué nos muestra lo que hablábamos la semana anterior? Menos nacimientos. Listo, fíjense cómo se da esa tendencia por acá desde el 2014, una disminución sostenida en el número de nacimientos. Y si no estoy mal, esta del 2023 creo que es la disminución más alta. Fíjense que se venía disminuyendo en un 1,2%, un 2%, pero de aquí al 2021 al 2022 disminuyó en un 7%. Eso es lo que me dice el dato. Fíjense que ahí nuevamente uno dice, pero ¿por qué? No sé, pudo haber sido la pandemia, pudo haber sido otra explicación que ustedes me den, que hayan podido ver allá desde los territorios.
Listo, pero tuvo una disminución del 7%. Veníamos con un margen máximo, creo que lo más alto había sido el 2.1. Aquí es del 7 y el 2022 al 2023, fíjense que disminuyó en un 10.1%. El ejemplo que yo les colocaba, no es que porque hayan menos nacimientos todos los indicadores van a disminuir. Ah, es que como se están dando menos nacimientos, entonces vamos a tener menos muertes maternas. Como tenemos menos nacimiento, entonces va a haber menos bajo peso al nacer. No, porque la pregunta es, ¿en qué grupo o en qué perfil de familia de mujer es que están disminuyendo los nacimientos? No es una tendencia que yo lo pueda agrupar al total de la población, porque yo sé que ciertos grupos, de pronto con un perfil, permítanmelo expresarlo en términos de, desde la epidemiología clásica, que tiene ciertos factores de protección, ¿no? Un nivel educativo más alto, una mejor posición socioeconómica, quizás una familia más funcional, una mejor red de apoyo. ¿Serán esas las mujeres que aún siguen teniendo hijos? ¿O siguen teniendo esa decisión de tener hijos? ¿O me voy al otro extremo donde encuentro mujeres o familias con, digamos, con una mayor vulnerabilidad, que son las que, digamos, que mantienen esos niveles de, o esas cifras de nacimientos? Y por eso les digo, uno por los datos se puede engañar. Yo les comentaba que eso fue algo que tomó Bogotá desde el Consejo bajo esa lógica de que vean menos nacimiento, entonces vean menos muertes maternas y puede que pase todo lo contrario. Ojalá que no. Y si yo me paro sobre lo cuantitativo, uno dice, puede que las mismas muertes sigan ocurriendo, pero ya el denominador va a ser menor. Tenemos menos nacimientos con las mismas muertes. ¿Qué va a pasar? El indicador se dispara. Ojalá que no. Lo digo, digamos que desde lo numérico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nacimientos. Les quería mostrar, era por aquí, esto también es nacimientos. Permítanme, paso esto rápido. Eh, y aquí les muestro el tema de bajo peso al nacer, para mirar cómo podemos cuantificar ese riesgo. Listo, con la misma base. Fíjense que esta base donde viene de estadísticas vitales, nacidos vivos, en la cual yo puedo hacer el ejercicio nacional, departamental o municipal. Y por este momento quiero que miremos aquí el tema de qué se me hizo de bajo peso. Aquí está. Miren, bajo peso en nacimientos. Esta es la que quiero que miremos. Porcentaje de bajo peso en nacimientos a término por departamento de residencia de la madre. Nos presentan el nacional y por departamento de tres periodos: 2014, 2019, 2023. 2014 lo que está ahí como en lila, 2019 la línea azul y la naranja 2023. ¿Qué está pasando? Aumentando, ¿cierto? Bajo peso al nacer. Entonces uno dice, bueno, todo lo que estamos haciendo, todo este despliegue, o sea, ¿qué está pasando? Y vuelvo al mismo punto, el indicador que muestra que está aumentando, por ejemplo, para el caso de, no sé, Bogotá, miren en Bogotá. Bogotá 2014 estaba como en el 5% la prevalencia de bajo peso al nacer para 2014. En 2019 aumenta un poco más del 6% y para el 2023 aumentó al 8.4%. En gran parte porque se puede explicar eso, lo que les digo, el denominador, que son los nacidos vivos, disminuye por los menos nacimientos que tenemos. Pero ¿qué está pasando con el numerador? Seguramente se mantiene. Aún tenemos los mismos casos de bajo peso al nacer, solo que tenemos menos nacimientos. Eso hay que analizarlo con cautela. eh, Listo, y ya por los determinantes. Fíjense que si yo comparo lo urbano con lo rural, son cifras que se presentan en mayor medida en lo urbano. No son diferencias tan marcadas, pero sí observa un poco mayor en ese componente urbano. Y ya si uno lo mira por departamento, pues es cuando hablamos de resultados desiguales en salud. Fíjense que aquí nos trazan, ¿dónde está el total? O que el total es como esta línea que está en la mitad. Hay algunos departamentos que están por debajo de ese promedio nacional y otros que están por encima de ese promedio nacional, comparando, esto es zona rural, urbano versus rural.
Listo, cifras de urbano versus rural por departamento. Listo, entonces cautela frente a esas cifras, como les digo, ahí habría una crítica, sí, listo, pero finalmente es el indicador que nos va a mostrar si hay algún resultado o no. Ahora sí me voy con el ejemplo. Listo, me devuelvo aquí. Recuerden la foto. Tenemos aquí un ejercicio de diagnóstico, de valoración, de monitoreo. De pronto aquí en la mitad estaría el tema de planeación y finalmente un tema de evaluación. ¿Cómo podemos ver eso? Entonces aquí traje un caso para que lo podamos mirar. Si van teniendo preguntas, comentarios, me van contando. Yo aquí he hecho otra mirada. Creo que ahí estamos bien. ¿Listo? Entonces miren, caso de mortalidad materna. Listo, para mirar cómo se darían esos diferentes alcances y fases, hablando de instrumentos, diagnóstico, valoración, monitoreo y evaluación. Esto es una población hipotética. Listo, municipio de San Esperanza. Pertenece a un departamento con alta dispersión rural. O sea, ya tenemos una condición territorial. ¿Listo? Que digamos que se puede diferenciar si estoy hablando de una ciudad o de un centro poblado. Nos dicen ahí dispersión rural, territorios rurales dispersos. Asumamos una población de 120.000 habitantes. Incluso ustedes pueden ir haciendo el ejercicio comparativo en sus territorios o donde estén ejerciendo, trabajando. De esas 120.000 habitantes, pues aquí clasificamos las mujeres que se consideran en edad fértil. ¿Listo? Que sería mujeres en edad fértil, de esas 120.000 serían 28.000 mujeres en edad fértil, con un promedio anual de 2.400 nacimientos. ¿Listo? Nacidos vivos, 2.400. ¿Listo? Ya tenemos la mirada poblacional, tenemos ya la estratificación, en este caso, mujeres en edad fértil, y tenemos un indicador que nos dice que en promedio en ese municipio nacen 2.400 niños y niñas. ¿Listo? Y contamos en ese municipio con el modelo de APS. Durante los últimos años, la razón de mortalidad materna del municipio ha sido superior al promedio nacional. Esto es un indicador que tenemos para todo, así como cuando uno incluso presenta las pruebas del ITFES o las pruebas de Saber Pro ya en la universidad, siempre esa es la pregunta: ¿estuve por encima o estuve debajo del promedio nacional o estuve cerca del promedio nacional? En este caso, pues uno que espera estar por debajo del promedio nacional. Ustedes saben que una de las limitantes que tiene el promedio es que es susceptible a valores extremos. Es decir, yo al interior del departamento o en los diferentes órdenes de análisis, niveles de análisis, yo en Colombia puedo tener un departamento que esté elevadísimo. Me puedo decir, miren, hay 25 departamentos que cumplieron con la meta, pero tengo 7 departamentos que están al otro extremo. Yo sé que ese otro extremo lo que hace es arrastrarme el promedio, ¿sí? Sobreestimar el promedio o subestimar el promedio. Cuando uno estaba en la universidad y uno decía, en el tercer corte necesito un 5. ¿Por qué necesita un 5? Para que le jale la nota. ¿Listo? Si es un promedio. Aquí pasa lo mismo. ¿Listo? Y un comparador, un ordenador que tenemos ahí es el promedio nacional para saber si estamos aportando de manera positiva a ese promedio nacional o si tenemos un aporte negativo a ese promedio nacional. ¿Listo? Dependiendo de dónde estemos, que era lo que un poco lo que hacían aquí en el ejercicio del DANI. ¿Listo? Trazan el promedio nacional y miramos quiénes están por encima, por debajo de ese promedio nacional. Aquí pasa lo mismo con todos los indicadores. Esa es una análisis que podemos hacer de manera rápida para mirar qué tal estamos. Pues además de las metas que ya están establecidas, porque ustedes dirán, bueno, profe, y si en el orden nacional no se cumple la meta, pues por más que yo esté por debajo, por encima, pues igual no se está cumpliendo la meta. Tienen toda la razón. Esto, como les digo, esta sería como una primera fotografía que uno haría para mirar cómo va a ser ese aporte, ya sea desde el municipio o sea desde el departamento. Y pues ojalá que el promedio nacional esté cumpliendo con las metas establecidas en los planes, ¿listo? En los ODS, bueno, ya en los marcos nacionales, internacionales que se tengan
frente a esa situación. Entonces aquí ese equipo territorial de salud dice, tenemos una alerta porque la razón de mortalidad materna está disparada y estamos incluso por encima del promedio nacional. Entonces viene el paso uno. Recuerden que es el diagnóstico. Esto aquí lo voy a quitar esto de epidemiológico. Sí, sigue siendo uso de la epidemiología, pero es el diagnóstico, dejémoslo mejor porque ahí vamos a utilizar herramientas de la epidemiología. ¿Cuál es el problema? La razón de mortalidad materna que nos permite hacer evidente ese problema de manera objetiva y concreta, el indicador. ¿Listo? Si ya de entrada yo digo, miren, la razón de mortalidad materna en el municipio, que eso también entraremos, es una razón, ¿no? Porque son dos propiedades excluyentes. Fíjense que en el numerador, lo que les decía hace un momento, están las muertes maternas y en el denominador están los nacidos vivos. ¿Listo? Por eso digamos que desde la aritmética, más que hablar de una proporción o de un porcentaje, hablamos es de una razón de mortalidad materna. Que en el numerador están las muertes maternas y en el denominador están los nacidos vivos. Digamos que la forma más válida o el registro más confiable que yo tengo son los nacidos vivos. En el denominador yo también podría colocar mujeres en estado de gestación, pero ¿quién tiene ese dato? Nadie. ¿Listo? Entonces, un dato confiable al cual le echamos mano para hacer este cálculo es a los nacidos vivos y de esos nacidos vivos que se presentan, ¿cuántos presentaron muerte materna? ¿Listo? Por eso aquí hablamos de razón de mortalidad materna y la constante que se emplea para facilitar ejercicios de comparación es por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, en este municipio de San Esperanza se presentaron 4 casos de muertes maternas. Esa sería la frecuencia absoluta. Eso que también mirábamos algo de estadística descriptiva en la primera sesión de este módulo. 4 muertes por sí solas no es que me digan mucho, aunque sí, no debería presentarse ninguna, pero ahí uno dice 4 de cuántas. ¿Listo? Eso es mucho, eso es poco, qué tendencia tiene, aumentó, disminuyó. Por eso estas cifras siempre debo ajustarlas, darle contexto. ¿Cómo le doy el contexto? 4 muertes maternas de esos 2.400 nacidos vivos. No es lo mismo decir 4 de 2.400 a decir 4 de 100 o a decir 4 de 10.000. Entonces, por eso siempre le voy a dar contexto y ese contexto, para que adquiera valor esa información, pues en gran medida lo utilizamos aquí con el denominador. Aplico la fórmula 4 sobre 2.400 por 100.000. Fíjense que me da una razón de mortalidad materna de 166.7 para ese municipio. ¿Quién ahí de ustedes tiene la meta en Colombia en temas de mortalidad materna? Aquí yo mientras tomo un poquito de agua. Meta para Colombia en mortalidad materna, ¿en cuánto estará? Para que este municipio diga que está volado. O meta o en cuánto estamos. ¿Quién tiene ese dato por ahí a la mano? Upa. Si lo tiene alguien, cuéntenme ahí porque no tengo presente. No me cuentan, si no queda tarea, creo que está como en 57, me puedo descachar, listo, pero ahí ustedes si lo tienen, me confirman para no quedarnos con la duda. Entonces, miren, en el municipio fue 166.7 por cada 100.000 y ese promedio nacional está en 60. Listo, claramente ese municipio se genera la alerta porque está muy por encima del orden nacional, que si yo lo cuantificara, yo podría decir que el municipio presenta una razón de mortalidad materna casi 3 veces mayor, ¿listo? Al promedio nacional. Colombia está en 60 y el municipio está en 166, entonces 3 veces casi mayor. Que si yo lo expreso en otras palabras, yo podría decir, mire, una gestante de ese municipio tiene 3 veces más riesgo de morirse. ¿Listo? En comparación con el promedio nacional. Eso es lo que me está diciendo el dato, que si usted se embaraza o está en gestación en ese municipio, tendría 3 veces más riesgo de presentar una mortalidad materna que si estuviera, no sé, en otra región del país bajo ese promedio nacional, que si es grave, gravísimo. Es lo que usted imagínese usted en estado de gestación y que le digan, vea, usted por el simple hecho de estar en este municipio, listo, desde lo numérico. Eso ahí yo voy a ser reiterativo con eso porque lo hablo muy desde los números. El número que me dice que si usted nace en ese municipio tiene un riesgo de 3 veces más
con una probabilidad 3 veces mayor de presentar una mortalidad materna en comparación con el promedio nacional. Y esto ahí está el dato, y si lo interpreto de esa forma, pues estoy seguro que a ninguna mujer le gustaría saber que va a tener 3 veces más riesgo de presentar una mortalidad que si no tuviera esa condición, en este caso, el área de residencia. Entonces, bajo este indicador, fíjense que ahí estaría el diagnóstico, eso lo podemos traer de la CIS, estadísticas vitales, nacidos vivos, defunciones, en fin, y puedo hacer este ejercicio y ya tengo la foto. Listo, ya tengo el diagnóstico. ¿Hay un problema? Sí, la razón de mortalidad está disparada y está 3 veces mayor al promedio nacional. Valoremos el riesgo. Entonces viene el segundo paso. Listo, ya identifiqué la problemática. Entonces recuerden que aquí es estratificar. Listo, estratificar ese riesgo bajo esta pregunta que nos puede servir de manera orientadora. ¿A quién afecta más y por qué? Listo, el por qué, es decir, ¿dónde lo conoce uno? En el día a día. Pronto los números me dan luces de dónde se está aumentando el riesgo, pero en el día a día, en el trabajo con la comunidad, en temas de ejercicios de participación social o incluso en consulta. Listo, en consulta ustedes dicen, pues claramente aquí hay un perfil de riesgo. Entonces, ¿qué variables uno podría analizar ahí? Edad materna. ¿Dónde se presenta más esa mortalidad? Ayúdenme ahí por el chat, no me dejen hablando solo. ¿Cuáles serían esas edades donde se presenta mayor mortalidad materna? Solo hablando de la edad. Díganme ahí ustedes, de acuerdo a su experiencia, lo que han visto, lo que creen, lo que han trabajado. ¿Dónde estaría en mayor medida presente la mortalidad materna? Solo hablando de edad. O si ustedes dicen es igual, independientemente de la edad, también es válido. Uno también podría encontrar eso. ¿Listo? Que independientemente usted tenga 17 o tenga 37 o tenga 25, digamos que la mortalidad materna allá en su municipio, en su territorio, se puede comportar de esa forma. Eso, súper, miren, eso me gusta. Gracias. Listo, Cristian, por 100.000. Ajá. Cristian, 32 casos por 100.000. La meta. Listo, Cristian, muchas gracias. Imagínense, 32, el promedio nacional está casi en 60 y este municipio está por allá en 166. Gracias, Cristian. Ahí Adriana, vean, si ustedes tienen esa información en la mano, 30,2 por cada 100.000 como meta. Y si el promedio nacional está en 60 y mi departamento está en 166, es donde les digo, ni por más que usted esté por debajo del promedio, porque usted podría estar en 50 y dice estoy por debajo del promedio nacional, pero está cumpliendo la meta, no. Después sí, está por debajo, usted está jalando ese promedio hacia abajo, pero pues tampoco se está cumpliendo la meta. Y aquí Adriana también nos dice que estamos en 44,3 para el 2024. Listo, listo, Adriana. Muchísimas gracias. Menores de edad, Cristian. Sí, si uno revisa la literatura, pues embarazo adolescente y edades avanzadas, listo, 35 años o más, es por lo menos lo que dice la evidencia donde se presentan en mayor medida estas muertes maternas, pero recuerden que esto no es norma. Usted puede decir, profe, mira, aquí en mi municipio hice ese ejercicio y aquí las muertes que se presentaron es en adolescentes, en mujeres entre los 20 y 30 años y mayores de 30. Después, listo, descartas esa variable. Como puede decir lo que les decía hace un momento de la mortalidad perinatal, o sea, mire, se murieron las maternas y todas son mayores de 35 años o más. Focalice, priorice, que ella tiene una estratificación de riesgo. Área de residencia, ahí si ustedes van a tener algún comentario me lo hacen, pero pues ¿qué dice la evidencia o qué dicen los estudios de literatura? Zona rural se presenta en mayor medida. Listo, aunque ahora los centros poblados con todos los fenómenos de migración, desplazamiento y demás situaciones, pues también están presentando cifras altas, ¿listo? Pero digamos que tradicionalmente, pues el área rural, territorios dispersos, sabemos que la mortalidad puede llegar a ser mayor por un tema de barreras de acceso a los servicios de salud, económicas, administrativas, incluso culturales. Régimen de afiliación, ¿qué pasará si yo comparo subsidiado versus contributivo versus algún tipo de otro plan complementario medicina prepagada? ¿Será que eso sí me está determinando también esa mortalidad materna? ¿Dónde será más alta? ¿En el subsidiado contributivo o de pronto algún plan complementario? ¿O será igual? Ahí sí, venga, yo los escucho. Cristian ahí que está atento.
Subsidiado contributivo, Adriana también, bueno, los que están ahí, subsidiado contributivo, planes complementarios. Entonces, eso es lo que yo voy a ir analizando. Fíjense que no solo es la foto de decir se presentaron cuatro muertes, sino miremos, caractericemos esas cuatro muertes, según la edad, según el área de residencia, según el régimen de afiliación, si es subsidiado, contributivo, controles prenatales. ¿Yo qué esperaría? Pues que las mujeres que no tienen controles prenatales o que tienen una baja herencia de los controles prenatales, eh, digamos que eso suena feo, esperaría, no, voy a cambiarlo para ponerlo en positivo. ¿Yo qué esperaría? Que las mujeres que tienen tres o más cuatro, o tres, cuatro o más controles prenatales, que tienen una herencia mejor a los controles prenatales, pues tengan una menor probabilidad. Esto por eso lo planteo así en términos probabilísticos, porque yo sé que a veces eso suena feo de lo esperado. Yo esperaría que las que no tengan controles sean las que presenten mortalidad, pues hablándolo en términos cuantitativos. En pertenencia étnica, esta cifra, cuando yo les digo seis veces más, en algunos registros, las mujeres que tienen alguna pertenencia étnica tienen seis veces más riesgo de presentar una mortalidad. Entonces, lo mismo, por esa condición o por pertenecer a ese grupo étnico, es justo, si uno hablara de justicia o de equidad, que usted tenga seis veces más riesgo de presentar un fallecimiento durante ese proceso de gestación. Esas son las variables de análisis. Y pueden haber otras. Listo tipo de familia. Digamos que aquí simplemente les planteo estos ejemplos, pues claramente pueden haber más variables que ustedes digan, pero me gustaría analizar por institución. ¿Listo? Vamos a mirar dos instituciones. Miremoslas a ver si de pronto la institución también por algún tema de calidad, protocolos, guías, también está presentando, está incrementando el riesgo. ¿Listo? Siempre en términos muy probabilísticos. Asumamos que se encontró aquí, mire lo que decía Cristian, menores de edad. Se encontró que por edad gran parte de esa mortalidad materna se da en menores de 19 años. Eso es lo que me dice el dato. Ya la otra explicación es lo que usted le puede dar. De pronto son adolescentes que ocultaron su embarazo hasta donde más no pudieron, entonces no tuvieron un acceso oportuno a los servicios de salud, de pronto no tenían un compañero, un apoyo, soporte familiar, listo. Eso, como les digo, ya es el análisis complementario. Aquí lo que me va a indicar la base de datos numérica es que son menores de 19 años, que es el tema rural disperso, que se presenta en mayor medida en el régimen subsidiado, eh, que no hay una adherencia a los controles prenatales porque esas muertes, al momento de hacer la revisión, se encontró que tenían por mucho tres controles prenatales y pertenecientes a a algún grupo o comunidad étnico, en este caso población indígena. Fíjense que aquí ya cogí el diagnóstico de la mortalidad materna, hice una valoración para estratificar el riesgo, encontrando que menores de 19 años del área rural, del régimen subsidiado, de alguna comunidad indígena, son las que tienen, digamos que una mayor probabilidad. Listo, lo hablo en términos probabilísticos cuantitativos. ¿Qué sigue ahora? Ah, bueno, medidas de asociación. Entonces, fíjense que era lo que les mencionaba hace un momento. En ese mismo ejercicio, esto también podríamos hacer un ejercicio más adelante, pero fíjense que es algo sencillo. Aquí en epidemiología hay unas medidas que son de asociación y aquí nos hablan de una razón de prevalencias para cuantificar el exceso de riesgo. ¿Qué encontraron? Fíjense que aquí estratifican el análisis. Ya no cojo la razón de mortalidad materna general del municipio, sino ahora voy a calcular una razón de mortalidad materna para el área rural y para el área urbana. Es decir, ya no tengo la fotografía general, sino ahora voy a sacar una foto en el área rural y una foto en el área urbana. Al tomar esa fotografía, ¿qué se encontró? Que en el área rural pasamos de 160, que era ¿cuánto fue que nos dio? 166. Esta es general, recuerden que esta es general, y aquí la estratificamos entre rural y urbana. Pues si yo miro únicamente rural, fíjense, aumenta incluso más, 250 por cada 100.000 nacidos vivos en el área rural de ese municipio, mientras que en el área urbana es del 80. Entonces, si yo divido estas dos razones, fíjense que aquí el cálculo es sencillo, razón de prevalencias, listo, prevalencia del área rural versus la prevalencia del área urbana, me da 3.1.
¿Cómo interpreto ese 3.1? Las mujeres rurales tienen 3.1 veces más riesgo o mayor probabilidad de morir por causas externas. Usted con estos datos, con este ejercicio, ¿alguien me va a criticar de por qué voy a hacer mayor énfasis en el área rural? Seguramente no, o por lo menos desde lo numérico, con estos datos y con este ejercicio, no diría, se justifica que creemos un plan de contingencia o un plan de intervención para el área rural. ¿Por qué? Porque en el área rural se está presentando o se nos están muriendo 3 veces más las maternas si las comparo con el de urbana, sin descuidar lo urbano, porque es que a veces uno cae en ese error. No, es que ya lo rural, en todo lo urbano lo dejamos a un lado y no hacemos nada y nos dirigimos a lo rural. No, mantenga lo que está en urbano, pero sí debe ser consciente que va a ser un mayor énfasis, una mayor priorización, focalización de esas intervenciones en el área rural, porque ¿qué te están mostrando los datos? Que en el área rural se están muriendo 3 veces más. ¿Listo? O que el riesgo de morir por alguna causa materna es 3 veces mayor. Es una brecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para mitigar o disminuir esa brecha? ¿Listo? Entonces, valoración. Luego que sigue la implementación. ¿Listo? Bueno, aquí me hizo falta la implementación, sí, pero ya son las acciones. ¿Listo? Entonces, aquí ya cuando identifico esto, ¿qué acciones vamos a hacer? Ya encontré este perfil de riesgo que vamos a hacer con las adolescentes. ¿Qué vamos a hacer con los territorios dispersos? ¿Qué vamos a hacer con el régimen subsidiado? Con la adherencia a los controles prenatales y qué enfoque diferencial vamos a tener aquí con población indígena. Viene el monitoreo, entonces el monitoreo recuerden que es ese seguimiento continuo, periódico, sistemático de cómo está evolucionando el problema. Entonces, ¿qué indicadores podríamos tener ahí? Razón de mortalidad materna, digamos que de pronto quizás este pasa más a ser evaluación, por lo que sería a largo plazo. No es que en un semestre o incluso en un año, puede que sí, pero digamos que sería muy ambicioso ya mostrar ese cambio en la mortalidad materna. ¿Qué sí puedo mirar? La herencia de los controles prenatales. Oiga, ya usted se fue para el área rural, ya se fue a la familia, ya hizo trabajo comunitario, identificó líderes, mejoró la caracterización, la captación de las gestantes. Yo donde espero ver eso evidenciado, que en esas gestantes por lo menos tengan 4 o más controles prenatales, que ojalá ese nivel o ese porcentaje de parto institucional aumente. ¿Listo? Y que ese porcentaje de captación temprana, que sería aquí antes de la semana 12, también mejore. ¿Listo? Y aquí uno podría mirar la razón. Fíjense, hay un aumento progresivo de 140, ha venido aumentando hasta llegar al 2024. ¿Cómo interpretamos estos datos? Pues hay un aumento sostenido. ¿Listo? Y ese aumento sostenido pues seguramente es replantearnos o reevaluar esas acciones que se tienen, porque no nos están llegando las gestantes, porque sigue aumentando el número de embarazo adolescente, porque hay una baja adherencia a los controles prenatales. Entonces habrá que reformular algo para mejorar ese indicador. Y por último vendría ya, mentiras, miren, yo me salté aquí, monitoreo y aquí se estaría la intervención. Entonces, en intervención, ¿qué estaría? Lo que les mencioné hace un momento. ¿Listo? ¿Qué acciones se implementan? Captación de gestantes, seguimiento domiciliario, fortalecimiento del control prenatal, las rutas integrales, bueno, y ahí ustedes tendrán más ejemplos, referencia oportuna de gestantes. Ahora sí viene la evaluación. Entonces, fíjense que la evaluación sí se centra aquí. O sea, en última, ¿yo qué espero? ¿Dónde arrancó el problema? Esta es lo que decía, se me fue el nombre. El antes y el después. El antes estaba en 166. Listo, fotografía inicial. Yo que espero encontrar al finalizar, pues una disminución de esa razón de mortalidad materna. Vemos que en este caso, para este ejemplo, el indicador clave de resultado, pues sería ese de razón de mortalidad materna. ¿Que eso cómo lo voy a lograr? Pues aumentando los controles prenatales, la adherencia, disminuyendo esas brechas entre lo rural y lo urbano. Y ya si usted presenta esta tabla que habla por sí sola, esto ahí más que usted decir hice, no hice, fui, no fui, que es válido porque hace parte del proceso, pero ya que usted muestra y diga, miren, yo recibí este indicador en 166 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos
y lo estoy entregando o al finalizar esta estrategia, plan, proyecto, programa, lo llevé a 95, pues ya el resultado habla por sí solo. Frente a la herencia de los controles prenatales de 55, pasé a 78 y en parto institucional de 82 logré aumentar a un porcentaje o una cobertura al 94%. Listo, entonces, para cerrar esta parte de este tema de instrumentos bajo esos cuatro momentos, la epidemiología le da sentido al monitoreo en APS y lo que les mencionaba, sin diagnóstico no hay priorización, sin monitoreo no hay alerta y sin evaluación no hay aprendizaje. ¿Por qué aprendizaje? Porque si yo al momento de hacer la evaluación encuentro que esto no cambió, pues algo tendré que aprender de eso, hacer las cosas diferentes o por lo menos el aprendizaje que me queda es que no ha sido suficiente lo que estamos haciendo porque aún no tenemos un resultado tangible, por lo menos en estos tres indicadores. ¿Listo? Y ahí tendríamos como esa ruta para hacer ese ejercicio de gestión a partir de los instrumentos que podemos encontrar en esos cuatro momentos. ¿Listo? Cuatro momentos o cinco si incluyo el tema de priorización. Listo, subsidiado, vale, gracias Cristian. Zona rural, subsidiado, zona rural. Para mí también tiene mucho que ver el grado de educación de esa mujer. Sí, señor, de acuerdo, Cristian. Controles prenatales deficientes. Veas que si ven que yo por eso digo, eso es lo que uno ve allá en los territorios. El estrato socioeconómico también. Eso si de pronto yo soy estrato 5 y 6 pues seguramente tengo la posibilidad, aunque en temas de planes complementarios, si ustedes miran el tema de medicina prepagada, por nivel socioeconómico, los que más medicina prepagada tienen es el estrato 3 y 4. Y eso también se revisó hace un tiempo y se encontró eso. El estrato 3 y 4, ¿por qué? Tiene como la capacidad de hacer un aporte mensual, ¿listo? 300, 400.000, bueno, de acuerdo a lo que esté la prepagada, que es lo que hace el estrato 3 y 4. Ya el estrato 5 y 6, pues el día que tenga que, no sé, pagar una cuenta muy alta, pues uno sabe que tiene los recursos por particular, ¿listo? Estrato 5 y 6, hacer el aporte mensual, pues no se vio tan reflejado en esa medición, mientras que el estrato 3 y 4 sabe que puede hacer un aporte mensual, más no en cualquier momento de la vida sacar para pagar una cuenta mucho más alta. Grado de dependencia económica, lo que les mencionaba Adriana, fíjate que muchos de esos adolescentes que en su momento participaron en esos grupos focales también veían ese tema de asumir la maternidad a temprana edad como para alejarse de ese ambiente familiar difícil o si tenían alguna dependencia económica, lo veían más como una salida, subsidiado. No se escucha, Neira, ustedes me dirán, no sé si ahorita se fue el audio o estamos bien, o de pronto fue algo de Neira ahí con la conexión. Ahí me confirman si me están escuchando bien, que ya vean, Neira me prendió una alerta acá. ¿Los demás sí escuchan? Sí. Si no, me cuentan. Ahí miramos qué está pasando. Listo, entonces miren, listo, Neira, no sé si quieras volver a salir, ingresar, porque de pronto es más de tu conexión, si no me cuentas cualquier cosita. Voy a volver aquí a estos últimos 10, 15 minuticos y les muestro lo siguiente en este tema de mortalidad materna. Hay un tema de cobertura que lo voy a dejar para el jueves. Este tema de cobertura también es interesante y pues también aquí les traía un ejercicio para mirar ese tema de cobertura efectiva. Listo, pero este ya en el tema de evaluación de cobertura, lo podríamos dejar para el jueves con más calma. Listo, aquí está presente, entonces por eso me va a saltar esa diapositiva. Y vamos a quedarnos con esta ya para cerrar, ya que estamos hablando de mortalidad materna y lo que ustedes me estaban mencionando. Razón de mortalidad materna, esto es 2024. Entonces, ya por ahí ustedes por el chat decían que la meta está en 30, si no me equivoco, pero realmente estamos como en 40. Y pues ya ahí ustedes se pueden ubicar. Esto digamos que en este primer gráfico que lo presenta por departamento. ¿Qué nos indican aquí? Lo verde es cabecera municipal.
Listo, y lo que está en rojo, esto es centro poblado, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Aquí sí nos presentan en mayor detalle la cifra de Colombia. Entonces ahí está lo que ustedes me comentaban en el chat. Fíjense que Colombia está alrededor de 50. Eso uno diría, hay departamentos con una alta dispersión. No, pues quizás no sea tan fuerte el centro poblado, más cabecera municipal, por eso vemos como esa dispersión de los datos, pero no sé, ahí de acuerdo a los territorios en los que ustedes estén, están por encima o por debajo de ese promedio nacional, aún sabiendo que el promedio nacional tampoco está cumpliendo la meta. Yo sé que por aquí hay de Norte de Santander. Alguna vez ustedes me comentaron, aquí está Norte de Santander. Fíjense que Norte de Santander tiene una dispersión que aquí a buen ojo, yo diría que está por encima de los 50, como de 50 a 150. Listo, si uno mirara el caso de Norte de Santander, listo, resultados desiguales. Habrá municipios en el Norte de Santander que cumplen con la meta y otros que no, pero pues aquí realmente finalmente lo que uno mira es el promedio. Principales ciudades, Antioquia, Bogotá, listo, y bueno, ya territorios más dispersos. Listo, por ahí tendríamos como ese ejercicio comparativo. Y miren lo que ustedes me decían hace un momento por el chat, aquí lo validamos. Aquí en esta figura de arriba, superior derecha, nos están presentando esa misma razón de mortalidad materna, que ya sabemos que es el número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, que es lo que encontramos en este eje. Y aquí encontramos por quintiles, esto es índice de pobreza multidimensional, si no me corcho, sí, índice de pobreza multidimensional, que lo que hace es dividir a la población en 5 partes. Esto por eso hablamos de quintiles. Como si uno dijera, hagan una fila del de que tiene menor índice de pobreza al que tiene mayor índice de pobreza. Eso aquí en el cuartil uno, lo que está en verde, digamos, ese primer 20%. Si pronto yo dijera esto fuera porcentaje 20, 40, 60, 80, 100, ahí estaría el total de la fila. Y ese primer porcentaje más rico, que sería el cuartil uno, con una mejor posición socioeconómica, un índice de pobreza menor. Fíjense que la razón de mortalidad en ellos, incluso hasta el cuartil 3, esas 3 primeras partes de la fila, uno diría cumplen con la meta. Fíjense que está como por debajo de 40, ¿no? Sí, hacia buen ojo. Mientras que el cuartil cuarto y el cuartil quinto, que son los que quedaron en la última fila, fíjense que en el cuartil quinto, que serían los que tienen mayor índice de pobreza, esa razón de mortalidad llega hasta 100. ¿Esto qué es? Esto es una brecha que está determinada por ese nivel socioeconómico que ustedes lo mencionaban ahí, en que duplica, incluso en algunos casos puede triplicar el riesgo, ese índice de pobreza. La razón de mortalidad, aquí está mejor explicado, la razón de mortalidad materna fue 187.2, ahí está la duplicación, mayor en el cuartil 5 comparado con el cuartil 3. Si yo comparo el 3 con el 5, hay un aumento de 187.2%. Claramente esto constituye un determinante social para este caso de mortalidad materna. Listo, aquí abajo también nos lo presentan los 3 primeros cuartiles, muy cercanos a 40. El cuartil 4 casi llega a 60 y un cuartil quinto, que es donde mayor se presenta la mortalidad materna y por lo que está asociado con eso. Si yo hago un índice de pobreza, yo sé que eso también está barreras de acceso, puede estar, digamos que menor acceso en temas de seguridad alimentaria y nutricional, bajas redes de apoyo, vemos que ya es todo el perfil que configura. Entonces, bueno, vamos a dejar así por hoy. Entonces, ya el jueves entraremos a mirar de lleno el tema de evaluación de cobertura. Ahí también hay unos ejercicios muy interesantes bajo algunos modelos de la OPS, el modelo de Tanahashi, que nos permiten hacer evaluación de cobertura y hacemos un recorrido ya por los indicadores en epidemiología. Listo, incidencia, prevalencia, mortalidad, letalidad y algunas medidas de impacto potencial que nos permitan evaluar qué tan efectivas fueron esas intervenciones que se están implementando. Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta
comentario final, ya para hacer el cierre oficial. A ver ustedes qué me dijeron por acá. Ya, gracias. Listo, listo, Neira, vale. Cualquier cosita ahí queda la grabación, por si te perdiste mucho ahí en ese espacio. No sé si hay algún comentario adicional, todo bien, pueden compartir nuevamente el link de asistencia. Listo, espérame a ver si yo lo puedo hacer aquí mismo. Creo que es este. Asistencia, ahí me cuentas a ver si te abre, creo que es ese. Listo, bueno, listo, vale, Adri, Adriana. Nos vemos entonces el jueves. Un fuerte abrazo y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes, listo, gracias, Adriana. A ustedes muchísimas gracias.